1:02 de la tarde ya en Torrevieja Radio y estamos de vuelta con esta entrevista que habla del inicio de las fiestas patronales en honor a la Inmaculada Concepción. Y qué mejor que hacerlo Gertrude Baeza que con el pregonero de tales fiestas. Pues sí, Rafa, la verdad que he tenido muchas ganas a partir de ese pregón del pasado domingo, ya ese pistoletazo de salida, ¿no?, de las fiestas patronales. Como bien dice Rafa, es un honor que esté con nosotros, pero me gustaría que fueras tú quien lo presentes. Bueno, pues vamos a presentar, como decimos, al pregonero de las fiestas en honor a la Inmaculada Concepción, Marco Antonio Torres Mazón. ¿Qué tal? Muy buenas. Marco Antonio, buenos días. Bien, muy Buenos contento. días. Bienvenido a Torrevieja Radio. Muchas gracias. Y... Bueno, voy a empezar yo. Venga, empieza. Yo tengo muchas ha sido una preguntas. semana en la que mucha gente nos ha transmitido el buen sentir, la emoción, la forma de transmitir esa vivencia con en estas fiestas patronales tan nuestras. Lo han hecho en la intimidad y también aquí en los propios micrófonos de Torrevieja Radio, y por mencionar un par de nombres, la propia Gertrude Baeza y también Fernando Guardiola, que sí que nos decía que no pudo estar en directo en todo el pregón, pero sí que después pues se interesó en recopilarlo y poder leerlo, y que después lo reprodujo en su página web, y que lo había sentido pues muy suyo también, ¿no?, con mucha emoción. O sea que yo soy una de esas personas que todavía no lo conoce, que no ha podido ni escucharlo ni leerlo, pero lo tiene pendiente para el futuro. Así que por parte de esas personas, enhorabuena por ese pregón. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora vamos a desmigarlo un poquito, ¿no? Porque, vale, claro, cuando se lee en el altar y se lee ahí frente a la Inmaculada, pues se hace de una manera pues tal cual uno lo lleva preparado. Y lo dice tal cual, pero ahora toca pues conocerlo un poquito desde dentro, que es lo que nos gustaría a nosotros. Muy bien, pues nada, ni siquiera te voy a decir que, bueno, primero dar las gracias a Gertrude por las buenas palabras que ha tenido antes fuera de micrófono con respecto al pregón, y también a Fernando Guardiola, mi amigo, que es verdad que lo vi nada más terminar el pregón, me dio un abrazo, me dijo que todo lo que había escuchado le había gustado mucho y me pidió que le pasara una copia del mismo. Por la tarde se lo pasé, porque él tiene la costumbre de publicarlo siempre íntegro en su blog, en su página. Dices que todo estaba escrito y fui diciendo tal cual. Pues realmente ni siquiera eso, porque arranqué con una oración de John Henry Newman que estaba en la parte final de mi pregón, y que en ese momento improvisé y la dije al principio para hacer un pequeño homenaje, o que de alguna manera que iniciar el pregón con una oración para todas las víctimas de la Dana y todos los que están intentando reconstruir. Entonces esa oración que tenía en la parte final del pregón, pues la utilicé al principio, con lo cual ahí improvisé un poco, aunque sea un poco. Y de manera de veces casi ni miraba los papeles, Rafa, te lo tengo que decir, miraba poquito. Bueno, yo que tuve la suerte de estar allí, antes de nada, lleva el mismo nombre que tu abuela, Gertrudis. Que mi abuela y que mi hermana. Y que una de mis hermanas, también, sí, efectivamente, sí. una de mis dos hermanas. Bueno, eso ya me hizo ilusión. Sí, eso además, te puedo asegurar, y lo dije en el pregón y soy completamente sincero, la noche que me llama Antonio, el presidente de la Real Asociación Hijos de la Inmaculada, para decirme que se me ha propuesto como pregonero, la primera persona en la que yo pienso es en mi abuela. Porque tuve la suerte, como dije en el pregón, de vivir en una familia donde mi abuela vivía con nosotros. Y tenerla en casa, yo lo he comprendido muchos años después, fue un regalo. Tenerla en casa fue un regalo, porque es una enseñanza la que a veces privamos a nuestros hijos de estar con sus abuelas. Es que es una enseñanza única, que los padres no podemos darles. Los padres les damos otra cosa distinta, pero la enseñanza de esos abuelos y esas abuelas, esa sencillez y naturalidad con la que a mí me enseñó a rezar, es algo que no olvidé nunca. Entonces, por eso, en esa serie de eslabones que fui desgranando a lo largo del pregón, pues el primero era ella, indiscutiblemente. Era tu abuela Gertrudis también. Había una frase que decías, quiero recordar que era de tu madre, que decía: cuando pase la Virgen por delante purísima, hijo, tú pide y da las gracias. Sí, además me lo decía en un tono así como susurrante y como de confidencialidad. Con un respeto, pero al mismo tiempo con una naturalidad, de manera que yo al final, cuando veía pasar la Purísima, es que no estaba viendo una talla de madera policromada, estaba viendo a María, entonces yo le pedía con una naturalidad como el que un hijo pide a una madre, y eso es lo que, como le dije a mi madre, que eso fue otro regalo, poder decirle a mi madre ciertas cosas teniéndola allí, pues sigo haciéndolo.
sigo haciéndolo. Lo hice durante muchos años cuando Ana y yo estábamos buscando ser padres y no nos costaba y no podíamos. Lo he hecho en momentos de dificultad, lo he hecho también para darle gracias, porque no siempre uno pide para pedir cosas, sino para agradecer lo que ya tiene, y lo hago con esa naturalidad. Y con esa misma naturalidad es con la que planteé el pregón, es decir, la naturalidad de un hijo hablándole a una madre y contándole su vida, dándole gracias por todo lo que ha tenido y pues eso, compartirlo con todos. Bueno, que en este caso, bueno, todos sabemos que es la Virgen María, que es la Madre de Dios, pero que está la Esperanza también muy arraigada a ti, a tu vida. Tu hija se llama Esperanza, la Virgen de Covadonga también, y la Purísima, ¿no? Sí. Esas son las tres vírgenes que en vuestra vida, en vuestro caso y en el tuyo especialmente, han sido muy importantes. De tú pensasteis en un momento ponerle Esperanza Covadonga a vuestra hija. Sí. Y alguien nos dijo no hacerle eso. Don Ginés, que estaba de sacerdote. Esperanza. Fuimos a bautizarla y a hacer los cursillos prebautismales en la parroquia del Sagrado Corazón, porque allí precisamente estaba ya de manera permanente la imagen titular de la cofradía. Y hacía un mes que había fallecido mi padre. Entonces nosotros bautizamos a Esperanza la víspera de Nochebuena. O sea, por eso siempre también estas fiestas del Adviento, la Nochebuena, la Navidad, la fiesta de la Purísima. Yo nací en Nochebuena. En el 1977. Efectivamente, y fui bautizado el 6 de enero, la Epifanía, la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús. Entonces fuimos y dije, Ana, pues como se suele decir, se vino arriba y dijo, pues quiero que mi hija, le dijo a don Ginés, se llame Esperanza Covadonga. Y don Ginés, yo creo que con muy buen criterio y con esa mano izquierda que tienen a veces los sacerdotes, pues nos dijo, hijos, la Virgen es la misma, no hacerle eso a vuestra hija. y bueno, la verdad es que al final optamos por que así sea. Y sí, la madre de unos buenos amigos con los que viajamos a Asturias y le pedimos a la Virgen de Covadonga por ese deseo de ser padres, ¿no? La madre de uno de esos buenos amigos con los que viajamos a Asturias y que insistió en que fuéramos a Covadonga a pedirle a la Virgen, en secreto y en petit comité llama a nuestra hija Covadonga. Ah, él se lo dice así, Esperanza Covadonga. Sí. ¿Y qué fue cuando lo comentabas en el pregón, cuando tu mujer se queda embarazada y bueno? Eso es Chesterton decía que lo increíble de los milagros es que suceden. Y es verdad que a veces tenemos que ver nuestra vida con los ojos de la fe, y si los vemos con los ojos de la fe vemos que se producen pequeños milagros continuamente. Nosotros ya habíamos tirado la toalla por completo con el tema de la paternidad. De alguna manera no es que hubiéramos tirado la toalla, sino que habíamos dejado de estar en esa vorágine de médicos, tratamientos, tan dura que pone a prueba a una pareja, que la tensiona al máximo, tus propias creencias, tus propios todo, ¿no? Ese sacudirse. Nosotros tuvimos que parar en seco ese proceso porque ya estábamos poniéndonos en serio riesgo en nuestra propia relación. Sí. Y entonces decidimos, pues lo que se suele hacer a veces, ¿no? Unos buenos amigos nos ofrecieron la posibilidad de hacer un viaje precioso que nos recorrimos media España, Asturias, bajamos por Portugal, fuimos a Toledo, en fin, un viaje de casi 20 días maravilloso. Nos sirvió para desconectar, nos sirvió para relajarnos. Y al poco de volver de ese viaje, pues nos enteramos de la noticia de que Ana estaba embarazada y de que íbamos a ser padres. Es que realmente nadie sabe todo lo que has dicho, estoy de acuerdo, ¿no? Lo que se pasa, lo que la pareja se deteriora con esos tratamientos, bueno, ahora sí, ahora no. Tómate la temperatura. Todo, sí. Todo. Decían, no te obsesiones. Y yo decía, ¿cómo no te vas a obsesionar si tu vida es un calendario de tomarte tal pastilla, de hacer esto, de hacer de lo otro? Yo eché de menos en todo ese proceso, eso lo hemos hablado Ana y yo muchas veces, eché de menos el factor humano. Eché de menos que al acompañamiento médico se acompañara humana y espiritualmente a la persona que está pasando ese tratamiento, tanto a la mujer como al marido, como a la pareja. Lo echamos de menos mucho, porque es muy duro, ya no solo físicamente, sino psicológicamente y espiritualmente te pone a prueba. Totalmente. Psicológicamente es duro, físicamente es duro, porque es una hiperestimulación brutal la que se
la que pasa la mujer, se llega a coger depresión. No sé si fue el caso, pero sí que se llega a coger depresión. Sí, no, pero no, depresión de verdad, de depresión. Y es duro, pero bueno, hubo ese milagro y ahí está Esperanza, ahí está totalmente. vuestra hija. Es un desierto que tuvimos que pasar como pareja y como matrimonio. Y los desiertos que uno pasa, le pasó a Jesús, que atravesó el suyo, te hacen más fuerte siempre. Entonces, poder luego contar eso es importante también. Poder dar testimonio de eso, de que hay esperanza después del sufrimiento, pues yo creo que eso es importante también. Es muy importante, Marcos. Yo sé que también hay parejas que se han quedado en el camino, por desgracia, ¿no? Como muchas, pero también hay otras, como es vuestro ejemplo, como es donde estáis felizmente casados con vuestra hija Esperanza, que es la luz de vuestros días. Totalmente. Y en ese pregón pues iba reflejado todo ello. Y había una cosa, ya vamos a dejar de ponernos tan tiernos, pues yo soy capaz de ponerme a llorar, entonces no quiero. Yo me emocioné varias veces en el pregón y tuve que parar incluso una de ellas, que fui salvado que todos por los aplausos que me arroparon y que me hicieron poder coger fuerzas y un poco de aire en los pulmones para poder seguir, porque era bastante a corazón abierto y entonces tener a las personas de las que estás hablando ya era emocionante, y no tener a las personas de las que estás hablando casi más emocionante todavía. Con lo cual... Bueno, pues ahora vamos a hablar de garbanzos torrados y de avellanas. Hombre, y de la pesaica, que en mi casa... Es que eso era el nombre que me faltaba por decirle. ¿La pesá o pesaica? A mí me encantan los garbanzos torrados y las avellanas. Claro, es que hay unos paqueticos que venían con los garbanzos torrados arriba y en la parte de abajo las avellanas con la cáscara, las avellanas... Y eso en mi casa, era la luego me he enterado que en otras casas también, la pesaica o la pesá. Entiendo que porque pesaba un poco más que el de garbanzos torrados solo. Claro. Y bueno, ¿cómo era un día de la Purísima en tu casa? Vamos a ir atrás, cuando vivía tu abuela, cuando estabais todos juntos. Sí. Vamos a ir a retroceder en el tiempo. Sí. Yo lo sé porque lo contaste, pero me gustaría que los oyentes, también mi compañero Rafa, pues lo puedan escuchar. Bueno, lo primero es que yo vengo de una familia numerosa, es decir, somos 5 hijos, mis padres, vivía mi abuela Gertrudis, además vivíamos... En esa época en concreto vivíamos en un edificio, en un bloque todos. Es decir, en el primero vivía mi abuela Nati con mi tía, en el segundo vivíamos todos nosotros. O sea, yo he dormido en una habitación con 2 literas. Es decir, las 2 chicas y los 2 chicos, mi hermano pequeño no había nacido todavía, y luego en otra habitación mi abuela y en otra habitación mis padres. En el segundo y en el tercero vivían mis otros tíos, con lo cual era todo el bloque de familiar. Totalmente. Las puertas, la puerta de entrada cerrada, pero las 3 puertas de los pisos abiertas, y yo subiendo y bajando con mis primos, y pues yo también he vivido así. Y eso es un regalo. Totalmente. Luego ya pues crecimos, que pues era ya un poco complicado vivir así realmente, y era un piso muy pequeño, y claro, pues mis padres compraron otro piso, ya fue distinto. Un poco el fin de la infancia. Pero ¿cómo fue? Porque también decían que tú eres el espíritu de la Navidad. Bueno, es que mi mujer dice que no hay nadie que le guste más la Navidad que a mí. Bueno, yo la verdad es que me gusta muchísimo. Y en contra de esa opinión general que dice que que pronto ponen las luces, por mí que las pusieran en agosto. Es decir, no tengo ningún problema con eso, porque el espíritu navideño, como dice Scrooge al final del cuento de Navidad de Dickens, hay que tenerlo todo el año, ¿no? Entonces, de alguna manera, un día de la Purísima pues era un día de mucho ajetreo. Era un día había que estrenar algo de ropa sí o sí. Había que... Mi madre siempre, la verdad, en la cocina preparando todo el cocido, con pelotas, con todo, que muchas veces se lo dejaba un poco adelantado de la tarde anterior para poder ir a dar una vuelta, para poder ir a misa. Misa claro. Y bueno, pues eso, un día de compartir con los primos, con la familia, con mis tíos. A veces incluso a los más pequeños nos daban un poco antes de comer, porque no había forma física de coger todos en la misma mesa, y entonces... Y luego, sobre todo, el momento álgido, que era la procesión. Y también, como dije, mi padre mi padre la siesta era un sagrado para él. Menos ese día. El día de la Purísima. Es decir, incluso se echaba una siesta el día de Navidad. Pero el día de la Purísima gustaba de estar ahí en la sobremesa, de ponerse una copita de coñac, de fumarse un puro que se guardaba de los que iban dando en las bodas y las comuniones, se lo guardaba en un cajón y luego siempre sacaba uno el día de la Purísima. En fin, un día, la verdad es que muy sencillo, como dije, es decir, no era una celebración complicada, ni costosa, ni nada. Era una cosa muy simple pero muy auténtica. Entonces, a veces yo creo que conviene recuperar
lo analógico. Totalmente, totalmente. ¿Y te cuesta llevarlo a tu día a día, a tu Purísima ahora, el Día de la Purísima, o sigues manteniendo ese arraigo total? Yo, hombre, todo lo que puedes. Ha evolucionado, pero en la medida que yo puedo, Ana y yo hemos querido transmitir la esperanza, todas esas vivencias. De alguna manera, ella tiene primos, es hija única, por todo lo que hemos hablado antes, es un pequeño milagro, pero tiene primos, tiene familia y por lo tanto pretendemos, gracias a Dios, tiene todavía a sus 2 abuelas. Entonces yo creo que tenemos que ofrecerle lo más parecido a lo que nos ofrecieron a nosotros, para que el día de mañana ella también pues transmita eso que ha vivido. Yo, si os acordáis, terminé mi pregón con una pregunta. Normalmente se terminan los pregones con una invocación a vivir las fiestas y con todo. Y yo lo quise terminar con una pregunta, lanzarla a todos nosotros, ¿no? ¿Estamos dispuestos a transmitir la luz de esta llama? Es decir, porque de alguna manera, pues eso es responsabilidad nuestra también. Totalmente. De transmitir todo lo que hemos vivido. A veces son enseñanzas, como decía, que no necesariamente son enseñanzas de palabras, sino qué hemos visto en nuestras casas, qué hemos vivido en nuestras casas. Con esa sencillez, con esa cosa auténtica, pues eso es lo que tenemos que seguir transmitiendo. Porque hay veces que nos equivocamos, ¿no? Cuando se piensa que el colegio, los profesores son los que tienen que dar la educación sale desde casa. En este tipo de cosas, además, totalmente. Vamos, tanto las fiestas patronales como la Navidad, que tenemos ya también. Como el en breve empieza inculcarle Adviento, el cristianismo, claro, como todas totalmente. esas cosas, esa educación sale de la casa. Sí. Y luego en el colegio, por supuesto, es una parte muy importante, los profesores, pero lo que es labor del hogar, ¿eh? Yo creo que es labor del hogar, hogar. porque al final lo que tú ves, porque además son enseñanzas que, como te decía antes, no son pues hay que hacer. Yo rara vez me han tenido que decir hay que hacer esto, porque el problema es que yo lo he visto y la mejor enseñanza es lo que estás viendo, ¿no? Lo que tantas veces hemos dicho, pues, hay que fomentar la lectura. Bueno, pero tú lees. Es decir, porque si no, tu hijo no te ve con un libro en las manos, pues claro, ¿cómo vas a decirle lee? Pues, o comes verduras, o ese tipo de cosas, ¿no? Pues esto es muy parecido. Es decir, si tú no haces vivencia diaria en tu casa de todas estas cosas, pues difícilmente tus hijos van a continuar, ¿no? Con esa cadena de tradición, de vivencia de pueblo y de ciudad, de fiestas patronales. De todo. De todo. Y también, Marco, hubo también un impasse en tu camino no bueno, como lo digo aquí porque lo dijiste también en el pregón, donde pasaste por un mal momento y... Sí, una cosa además totalmente inesperada, una cosa además rara que no suele ser habitual, y yo fui porque creía que tenía una infección de orina y me ingresaron en la UCI con un pronóstico bastante complicado, con una posible... fallo renal. Uh-huh. Y nada, pues ahí que eso te pone también en tu sitio, ¿eh? Es decir, cuando vas a que crees que te van a decir que tienes un poco de infección de orina y terminas a la hora siguiente ingresado en la UCI, pues ahí también te sitúas un poco en la escena de esto. Sí, claro, sí. Entonces, bueno, gracias a Dios la cosa se fue solucionando, y curiosamente cuando ya estaba en planta fue a visitarme mi buena amiga Carmen Solano. Y nada, estuvimos hablando porque hacía 8, 10, 12 días que la habían elegido pregonera de las fiestas patronales de la Purísima del año pasado. Y yo le decía, pero Carmen, ¿has empezado ya a escribir tu pregón? Y me decían, bueno, en cuanto ya pase mañana o pasado, me pongo ya a escribirlo. Sin yo saber que iba a salir del hospital, que iba a pasar, que yo iba a ir al pregón, por supuesto, de Carmen Solano, que me emocionó como a tantos otros, un pregón magnífico también, y al año siguiente ser yo el elegido de pregonar. Y también decir que cuando estabas en esa UCI tú decías que rezabas, que estabas ahí... Sí, porque un mes antes, habíamos estado en los Pirineos con unos amigos, unas familias. Y uno de esos días por la mañana que nos levantamos temprano dijimos, chicos, estamos a hora y media de las horas de Lourdes, ¿por qué no cruzamos la frontera y vamos a Lourdes? Que además ninguno de los que allí estábamos habíamos ido nunca. Qué bonito es. Y fuimos, y yo me quedé sobre todo impactó. Sí, muy impactado, porque la basílica está toda llena, las paredes. Yo al principio vi una columna y me fijé que estaba todo pues lleno de grabados de agradecimientos, de gracias, acciones de gracias, fechas pues de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial.
Y luego te das dando cuenta que la columna al lado también, que la cúpula también, y toda la basílica está construida y levantada sobre la gracia, ¿no? Entonces, eso a mí me emocionó mucho. Y en una de esas tiendas en Lourdes, pues compré unas velas para llevárselas a mi madre y a mi suegra, un poco, y un decenario, un rosario de dedo. Y yo normalmente siempre llevo una bandolera con mis libretas de escribir, con algún libro, con mi paquete de Kleenex que soy alérgico, en fin, lo típico. Y lo eché ahí a la bandolera porque de vez en cuando me gustaba tocarlo y tenerlo cerca. Y cuando me pasó eso y me ingresaron en la UCI, cogí y me pasé toda la noche porque era la noche un poco clave de que tenían que dilucidar si los riñones funcionaban o no, y yo me la pasé toda la noche rezando ese rosario, sí. Bueno, pues una persona súper ligada a la fe, una persona con esas creencias, que también has estado, bueno, impartiendo clases, ¿no?, de catequesis, has estado de catequista, bueno, has hecho muchísimas cosas por la verdad es que pues lo que decía, que mi vida sin la parroquia no... Bueno, pero no solo la mía, sino la de Ana también, y ahora la de Esperanza, que también va, pues se comulgó y ahora está en grumetes. Al final... tu fe tiene que ser, no puede ser una fe egoísta que se quede en tu propia creencia y ya está, sino que tiene que ir hacia afuera, tiene que compartirse con los demás, tiene que dar testimonio, tiene que ayudar a la gente, tiene que acercar a los que no están cerca para que vean pues que no hay más plenitud que poder vivir en comunidad esa fe y esas creencias que tienes, en fin. Y yo pues desde muy joven y sin pensarlo demasiado, pues precisamente con el grupo de Carmen Solano, de Lola Canales, de tanta gente, empecé a dar catequesis de confirmación, y una cosa llevó a la otra, que si quieres hacer una lectura en misa, el grupo de lectores, que si al final sí. Yo voy a contar una anécdota, una cosa que también me gustó mucho. Tengo una amiga que estuve no hace mucho tiempo con ella y también estaba muy metida en la fe, y ella dice: para mí es súper fácil rezar, estoy pidiéndole a mi padre, claro, estoy hablando con mi padre, entonces claro, yo con mi padre las conversaciones son súper fáciles. Claro. Dice, a ella le diagnosticaron una enfermedad bastante grave, entonces ella ahí se enfadó. Que también, y estaba enfadada tú con también Dios, te enfadas yo me enfado con mi padre, yo me enfado con mi padre y me enfadaba con mi madre. Y comentaba claro, esto porque es curioso. Esta persona le pilló en Alemania y los alemanes, claro, ellos pues nada de cristianismo. Entonces ella estaba en una habitación y su hija le acercó la Virgen y le dijo: llévatela. Mamá, pero si llévatela. No quiero verla. Y decía: que te la lleves. Pues al final su hija la escondió y la dejó. Y comentaba que la señora de la limpieza que entró a eso dice, yo me sorprendió, Gertrude, cómo reconoció la Virgen, y me dijo que tuviera mucha fe y que le pidiera, y me agarró de los pies. Dice, una cosa que te lo digo que para mí fue como milagrosa, claro, porque claro, estaba en un momento de negación, claro, de no quiero, estoy enfadada porque claro, a mí. Y dice, bueno, increíble. Sí. Una persona que reza muchísimo, que siempre está... Dice, yo hablo con Dios como si fuera mi padre. Es que dice, yo creo pero que, así, claro, conversaciones de claro, día a día. Yo es que voy por la calle y voy, madre mía, y fíjate, voy, o sea, mentalmente, evidentemente, si me vieran hablando. Claro, ya. Pero sí que es verdad que al final es una naturalidad la que tienes que tener con el hecho religioso, porque si no lo estás convirtiendo en una suerte de artefacto ahí como muy monolítico y muy esquemático de una serie de ritos y que son importantes también y que les reivindiqué también en parte durante el pregón, pero es verdad que hay una naturalidad, y que esa naturalidad empieza por acercarte a tu padre y a tu madre con la naturalidad con la que tú te acercas a tu padre y a tu madre, en todos los aspectos, para darle gracias, para pedirle, para quejarte, para decir por qué a mí, y mientras mantengas ese diálogo abierto, eso es la fe, ya está. Sí, ella tiene muchísimas, siempre le gusta, o sea, es que es el estar con Dios. Tú comentasteis también que vuestro primer regalo, uno de los regalos de boda, fue una Biblia. Sí, mis padres siempre tenían costumbre de que cada vez que nos hemos casado, pero siempre nos han regalado como algo más íntimo y más personal una Biblia, y a cada uno de nosotros nos escribieron algo distinto, y en la que nos regalaron a Ana y a mí cuando nos casamos nos pusieron su palabra en la vida, y la verdad es que acudimos mucho a ella, y Ana hace una cosa que dice que le funciona siempre, y es
cuando tiene un momento de agobio, abre la Biblia por la primera página que le sale al azar. Y lee el primer pasaje que le sale al azar. Dice, y ese pasaje siempre me está diciendo algo referente a ese momento. Y yo creo que esa es la forma correcta de leer la Biblia, como la forma correcta de orar, es decir, desde la naturalidad y desde saber que eso es palabra viva y que no es un centón ahí de textos antiguos sin vida y que ya no laten ni que ya no tienen eso, sentido para el hombre del año 2024. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que es algo vivo, algo que te está apelando a ti directamente y que hay que mantenerlo como... Y a raíz de ese regalo, pues la idea de mis padres siempre fue pues que construyéramos cada uno de nosotros un hogar cristiano, pero con sencillez y naturalidad, nada de afectaciones ni de... Con sencillez. Rafa, no sé si quieres comentar algo o No, os estoy dejando hablar tranquilamente, como... estoy aquí embelesado y bueno, supongo que también los que estuvieron el domingo en el templo de la Inmaculada pues estarían exactamente igual que yo, escuchando pues ese... Yo para mí fue un día, se lo he dicho a todo el mundo que lo he visto, esto desde el mismo día 9 que me lo comunica Antonio, para mí es un regalo. Es un regalo y es una sorpresa, ojo, es una sorpresa porque yo no me lo esperaba para nada, es que ni lo había pensado, pero vamos, para nada. Y como todo regalo, lo que quiero es disfrutarlo desde el principio hasta el final. Y compartir y poder, pues en medida de lo poco que yo pueda, pues eso, ayudar y hacer que estas fiestas patronales sean vividas por todo el mundo, pues con la mirada puesta en María. Porque además al estar en yo no sé si se suele poner títulos a los pregones, yo sí que se lo puse, será querencia de aficionado a escribir, pero yo le puse el título de María, Madre del Adviento, Puerta de la Navidad, porque no hay otra puerta para entrar en la Navidad que María. Eso es, vamos con las fiestas patronales y ya es que es esa puerta abierta. Bueno, yo me quedaría toda la mañana también hablando con Marco, pero no podemos por motivos de agenda de guión. Darte las gracias de verdad por estar aquí, darte las gracias por ese pregón, por bueno, pues de tu vivencia, por contar esas vivencias tuyas, compartirlas, ¿no?, con los demás. Eso es muy bonito, muy grande y de verdad, Marco, enhorabuena y gracias. Pues muchas gracias a vosotros, de verdad. Gracias.